¿Qué tal, chicos? Buenos días. Continuamos con la clase de polígonos. Siguiente ejercicio. Determinar el número de lados del polígono convexo en el que la suma de las medidas de sus ángulos internos es el quíntuple de la suma de los ángulos externos. Si yo solo leo y no canalizo la información, definitivamente no lo voy a poder resolver. Entonces, paso a paso, vamos a sacar los datos, ¿ok? El número de lados de un polígono convexo no lo sabemos. Como no lo sabemos, le vamos a poner n. Dice, la suma de las medidas de los ángulos internos. Sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a la cantidad de triángulos que hay dentro de ese polígono, ¿se recuerdan? Y eso es igual a n menos 280 por n menos 2. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de ese quíntuple de la suma de los ángulos externos. O sea, es 5 veces 360. El quíntuple de la suma de los ángulos externos, porque ya sabemos que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono es 360 grados. Entonces simplemente vamos a despejar. N-2 sería igual a 5 por 360 entre 180. 360 es el doble de 180, por eso se va, y me queda 5 por 2. Por lo tanto, N-2 es igual a 10, N vale 12. ¿Ok? Entonces el polígono tiene 12 lados. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Ok, profe. perfecto. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Sinai, perfecto. Camila, ok. María Fernanda, Sebastián, perfecto. Ah, una cosita, una cosita. Luego se lo digo, luego se lo digo, ok. Ok, perfecto, Juliet. Ok, sí. Hoy hay ¿cómo se llama el reforzamiento? Hoy, claro, ya puse los horarios martes y jueves, de 2:30 a 1:15, ¿ok? Perfecto, muy bien. Ah, unas cosas le voy a enseñar ahí, unas cosas interesantes, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Ok, continuamos entonces. Determinar la suma de las medidas de los ángulos internos más la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono de 30 lados. A ver, o sea, me están preguntando la suma de los ángulos internos más la suma de la medida de los ángulos externos de un polígono de 30 lados. ¡Qué chévere! Como ya me dicen, siempre que me dan el número de lados, y es más sencillo, simplemente voy a reemplazar en la fórmula, o lo puedo hacer también de forma razonada, como le dije, no había 3 formas de hacerlo. Ok, entonces hacemos. Como me da que el n vale 30, okay, no hay problema. Entonces, la sumatoria de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por n menos 2. Como n vale 30, lo vamos a reemplazar. Pero también sabemos que la sumatoria de los ángulos internos, ¿ok? Entonces, en todo caso, la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 por 28, porque mi n vale 30. Ok. Pero también sabemos que la sumatoria de los ángulos interno sería entonces 180 por 28, que es 5040. Ok, la sumatoria de los ángulos externos tendría siempre va a ser 360 grados. No se vayan a olvidar, la sumatoria de los ángulos externos es 360 grados. Es más, si me hubiesen pedido el ángulo interno, ya saben, hay en el ángulo externo más sencillo. Ok, entonces simplemente vamos a sumar. Porque me dicen la suma de las medidas de los ángulos internos más la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono de 30 lados. La suma de los internos es 5040, la suma de los externos es 360, simplemente lo voy a sumar y me sale 5400 exactamente. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió? Ah, ok. Sí, profe. Ok, perfecto, Ariana, perfecto. Ok, Claudia, perfecto. Sí, Cielo. profe. María Fernanda, ok, muy Ok. bien. Ok, Juliet, Ángelo, perfecto. Ok, Abril también. Ok, María. Perfecto, perfecto. Entonces continuamos. Okay. Atención. En un polígono regular se puede trazar 12 diagonales desde uno de sus vértices, calcular la medida del ángulo externo. A veces dice, ay, ¿cómo era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula? Pero si recuerdan un poquito más, nosotros hemos analizado el vértice cuando es un solo vértice y las diagonales.
contamos todos, digamos, los vértices, en este caso, ya que sean n, no sabemos cuántos son, pero yo sé que no puedo tocar del vértice del cual están partiendo, ni tampoco puedo tocar sus dos vecinos, ¿correcto? O sea, son 3 vértices que no puedo tocar, ¿ok? Entonces, estamos hablando que el número de diagonales trazadas en un vértice será n-3, porque esos tres vértices, con esos 3 vértices, no puedo hacer diagonales. ¿Ya? Desde el vértice donde estoy y los dos vértices que están a sus costados, digamos, a sus lados, entonces no puedo hacer diagonales. Por lo tanto, el número de diagonales trazados de un vértice sería n-3. No se vayan a olvidar, ¿eh? A veces hay como ver esta fórmula y es muy sencilla, n-3 nada más. Lo pueden ver por fórmula o lo pueden ver gráficamente con lo que hicimos, ¿no? Ok. Entonces n-3 ya me está diciendo directamente que es igual a 12, por lo tanto n vale 15. Si n vale 15, la medida de un ángulo externo, atención, la medida de un ángulo externo fácil sería 360 entre 15. ¿Por qué? Porque la suma de todos los externos es 360. Y como yo sé que es un polígono regular, ojo, yo se los dije, lo tienen que decir que es un polígono regular. O sea, pero ¿cómo yo voy a saber que todos sus ángulos son iguales? Ah, porque me tiene que decir que es un polígono regular. Ah, ya me están diciendo que todos los ángulos internos y todos los ángulos externos, entonces son iguales. Por lo tanto, puedo dividir ese 360, que es la suma de todos los externos, entre 15, porque son 15 externos. Ok. Entonces, un ángulo externo sería igual a 360 entre 15, y esto es igual a 24 grados. 24 grados. Pregunto, si me hubiesen preguntado hallar la medida de un ángulo interno, ¿cuánto sería un ángulo interno? Mm, 156, perfecto, 156, 156. correcto. 156, correcto. Profesor, pero ¿cómo? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? A ver. Menos 180. Correcto, porque el ángulo interno más el ángulo externo tiene que ser 180. Por eso siempre les dije lo siguiente, ¿no? Cuando así les pregunten el ángulo interno, hallen primero el ángulo externo, que es más fácil, porque solamente dividen entre el número de lados el 360. Entonces ya tiene el 24. Entonces, ¿cómo será el ángulo interno? 180 menos 24, o sea, 156. Ok, estamos atentos, muy bien. Continuamos, entonces. Calcula la cantidad de vértices de un polígono de modo que al duplicar su número de lados, la suma de las medidas de sus ángulos internas se triplica. A ver. Yo lo leí, no entendí nada. ¿Por qué? Porque solo lo leí, no lo pensé, no lo planteé. Es normal, chicos, no se asusten, es normal no entenderlo si solo lo leen. ¿Ya? Es normal. Pero si vamos analizando los datos uno por uno, ojo, les estoy enseñando cómo plantear. Si ustedes solo leen, y lo vuelven a leer, y lo vuelven a leer, y lo vuelven a leer, y no les sale, es porque no están utilizando su lapicerito y no lo están planteando a la misma vez. ¿Ya? Ojo, vamos. Entonces, paso por paso vamos a plantear. Calcule la suma de calcule la cantidad de vértices de un polígono. A ver, pues son la cantidad de vértices, pero no se preocupen, la cantidad de vértices va a ser igual al número de lados, o sea, el n. O sea, me están preguntando, por ejemplo, en un cuadrilátero, el n vale 4, y también tiene 4 vértices. En un pentágono, el n vale 5, tiene 5 vértices. Entonces, en otras palabras, me está preguntando hallar el número de lados. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok, perfecto, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. María Fernanda, perfecto, cielo. Ok, muy bien. Marianela, muy bien. Ojo, no se vaya a olvidar, no se vaya a olvidar, ¿ok? Ok, Laura, perfecto. Anaika, muy bien. Ok, continuamos entonces. Entonces me preguntan la cantidad de vértices, o sea, me está preguntando n. De modo que al duplicar su número de lados, ya, o sea,
Primero tenía n, luego voy a tener 2n. ¿Ok? La suma de las medidas de sus ángulos internos se triplica. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a pensar. Lo que me están preguntando es n. Y la cantidad de y la suma interna, interior de sus ángulos es 180 por n menos 2, ¿correcto? Eso sería, digamos, para n, un polígono de n lados. Pero dice, al duplicar su número de lados, entonces, al duplicar su número de lados, se va a triplicar la suma de las medidas de los ángulos internos. ¿Qué quiere decir? Si era k al inicio, si era k, el 180 por n menos 2 por k, o sea, estoy usando la fórmula para n lados, un polígono de n lados. Entonces, cuando sea 2n lados, es exactamente la misma forma, pero ahora en vez de n va a ser 2n, porque es el doble del número de lados. Entonces ahora va a ser 3k. ¿Qué hago? Profesor, pero no conozco K, no conozco N, no conozco nada. Pero lo que yo sí sé es que K vale todo esto. Entonces reemplazamos. Ojo, lo puedo hacer así, lo puedo hacer como división para que salga 3. Sale exactamente lo mismo. ¿Ok? Sale exactamente. Y son los mismos pasos. Así es que no hay problema. Entonces yo puedo decir que 180 por n menos 2, perdón, claro, 180 por n menos 2 por 3 es igual a esto de acá. O sea, este K vale todo esto. Lo multiplico por 3, 3 por todo esto es K, y me va a salir lo mismo. Ok. El 180 se va a ir, y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? 2n menos 2 es igual a 3 por n menos 2. Ok. Continuamos. Acá simplemente queda 2n menos 2, y acá multiplicamos 3 por n, 3n, 3 por menos 2, menos 6. Listo. Y aquí el 3n se resta con el n, ok, y me sale, bueno, 3n con el 2n me sale n, y el 6 que está restando N para es igual a sumando, 4. correcto, y sería 6 menos 2, 4. N vale 4. Chicos, ¿se entendió, se entendió, se entendió? Sí. Ok, sí, perfecto. Ok, Katia Laura, perfecto. Anaika, Milagros, Juliet, María Fernanda, Sebastián Huarcaya, muy bien. Piero, Panza María Arce, Marianela. Ok, Milagros, Gabriel, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. O sea, solamente era algebraico, solamente era, digamos, reducir. Pero antes del algebraico, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Cómo, digamos, cómo lo planteo? ¿No? Ahí está, ahí está. ¿Cómo lo planteo? Si solo lo leo y no agarro mi lápiz, no voy sacando los datos, no lo voy a hacer. No, eso no se hace mentalmente. ¿Ya? Ok, vamos. Ok, calcular la medida del ángulo interno de un polígono. Ok. Calcular la medida del ángulo interno de un polígono regular si se sabe que uno de sus vértices se pueden trazar 15 diagonales. De uno de sus vértices se pueden trazar 15 diagonales. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Algo similar al anterior, ¿se recuerdan? De uno de sus vértices se pueden trazar 15 diagonales. A ver, habíamos dicho lo siguiente. A ver, en forma, sin usar la fórmula, atención, sin usar la fórmula. Se me están dando el número de diagonales que puedo trazar de uno de sus vértices. Habíamos dicho que el número de diagonales que puedo trazar de uno de sus vértices, ¿cuáles son? N, pero le quito ese vértice y le quito dos más, los que están a sus costados. Era N menos 3. N menos 3, perfecto. Entonces el N menos 3 es igual a 15. Y sería N más 3. Claro, N más 3. entonces, claro, N sería igual a 18. 18. Claro, entonces el N sería igual a 18. O sea, el número de lados de ese polígono sería 18. Ahora me preguntan la medida del ángulo interno.
Profesor, no sé cuánto será el ángulo interno. Ojo, tiene que empezar así, tienen que pensar de esta forma. Yo no sé cuánto será el ángulo interno, salvo que me digan que es un polígono regular. Si me dicen que es un polígono regular, no hay problema, lo hago. Pero si me dicen, ojo, si yo me olvido, atención, si yo me olvido de poner que se trata de un polígono regular, no tiene solución. Para que tenga solución, sea un ángulo interno o un ángulo externo, tiene que decirme que es un polígono regular, porque si no, no hay manera de saber. Es como decir, hallar el ángulo interno de un triángulo. No tengo idea. Un triángulo puede ser 10 grados. No, el ángulo interno de un triángulo puede ser 10 grados, puede ser 20 grados, puede ser 50. Pero si me dicen hallar el ángulo interno de un triángulo equilátero, qué fácil, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 60. 60, correcto, 60, porque todos sus ángulos son iguales. Ok, correcto, Katia, correcto, Juliet, muy bien. Ok, María Fernanda, muy bien. Ok, están atentos, sí están atentos. Muy bien, Víctor, Milagros, Gabriel, Sebastián, perfecto. Claro, ¿por qué? Me tienen que decir que es equilátero, en todo caso regular, equilátero y equiángulo, porque a veces, ojo, a veces no todo lo equilátero, ¿no? En las figuras geométricas no todos los equiláteros son equiángulos, ¿ok? Eso lo vimos en un ejemplo en la clase antepasada, ¿no? No todas las figuras equiláteras tienen los mismos ángulos, ¿ok? Entonces, para garantizar que tengan los mismos ángulos todos, tiene que ser un polígono regular, cosa que me lo tienen que decir. Siempre que yo quiera, atención, siempre que yo quiera un ángulo, sea interno o sea externo, solamente se va a tratar si es que es un polígono regular. Si no me dice eso, no hay forma. Atención, mucho cuidado, sobre todo en el simulacro, mucho cuidado. Pueden caer, pueden caer. ¿No? Como el simulacro cortito, chiquito, ¿ok? Les voy a dar un tiempo, pues si es que no lo hicieron el simulacro de ayer para que lo terminen el día de hoy, ¿no? Para que lo hagan el día de hoy. A ver. Entonces, N sería 18. Y como me dicen que sí, se trata de un polígono regular, entonces sí puedo hallar un ángulo. ¿Qué ángulo? Me está preguntando la medida del ángulo interno. Ok, entonces sí puedo hallar la medida del ángulo interno, que es igual. A ver. Ángulo. Ok. Voy a hallar la medida del ángulo interno, pero yo a propósito voy a hallar el externo. Pues, pero me están preguntando el ángulo interno. No, pero para mí es más fácil hallar el ángulo externo, porque solamente con una división ya sale. Ojo, estoy forzándolo para que se acostumbren a hacerlo así porque es más fácil. Siempre hagan de la forma más sencilla. Por eso, pues, se está preguntando el ángulo interno. No, pero más fácil es hallar el ángulo externo y luego con una resta sale el ángulo interno. Ojo, mucho cuidado, ¿ok? Pero no se vayan a confundir. No siempre hallen el ángulo externo y marquen el ángulo externo. Miren lo que me están preguntando, ¿ok? Si puedo hallar el ángulo externo, lo hallo. Y luego veo que me preguntan. Ok. 360 entre 18. Ok. 18 haga 20. Ángulo externo es 20. Ya sé que el ángulo externo es 20. Yo pregunto, yo sé lo que, ya saben ustedes lo que me han preguntado, ¿no es cierto? Ustedes me leen la mente ahora, ¿no es cierto? Claro, el ángulo interno, ¿cuánto sea? 160 grados. Ay, 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 160, correcto. 160 grados. 160, perfecto, Lara, María Fernanda, perfecto, Milagros, Julia. Ok, muy bien. Saís, Mayarse, Milagros, ok. Ok, Camila Marianela, se me pasó un nombre, se me pasó el primer nombre. A ver. Angie, ok, 160, se me pasó el primer nombre, caramba, la primera persona que me respondió. Katia. No sé si lo dije, ok. Ok, vamos. Entonces el ángulo interior va a ser igual a 180 menos 20, que sea 160. ¿Ve? Más sencillo, miren. Más sencillo, solo hago una división y una resta. Más sencillo. Ok. Ojo, pueden usar cualquier fórmula. La cosa es que lo entiendan.
Si quieren, háganse en la otra forma, no hay problema. La cosa es que tengan, digamos, la herramienta necesaria para saber responder. Ojo, y respondan lo que preguntan, ¿ya? Puede ser, a lo mejor, hayan el externo, hayan interno, y me preguntan la diferencia entre el ángulo interno y el ángulo externo. Y a propósito pongo el interno y a propósito pongo el externo, pero no me están preguntando ninguno de los dos, me están preguntando la diferencia, entonces tienen que restar. Mucho cuidado con la pregunta, mucho cuidado. No se mecanicen. Nunca piensen que lo que han resuelto es lo que piden, ¿ya? Nunca piensen eso. Lean, ¿para qué? Para que lean siempre la pregunta, ¿ya? Es la clave para responder bien. A veces se nos va hablando y marcamos, ay, está fácil, marcamos por la rapidez, ¿ok? Ok, vamos. Asegúrenla. Si el número de lados de un polígono regular aumenta en 1, el número de diagonales aumenta en 10. ¿Cómo se llama el polígono? A ver. Vamos a pensar primero. Profesor, pero usted nos enseñó dos tipos de diagonales. ¿De qué diagonales estamos hablando? Seguramente algunos están pensando, ¿no es cierto? Aumenten unos números de diagonales, aumenten 10. A ver. ¿De qué tipo de diagonales estamos hablando en este ejercicio? A ver, hay dos diagonales. Diagonales totales, número de diagonales totales, y número de diagonales trazados de un vértice. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos estamos hablando en este problema? A ver, lo dejo un ratito para cambiar la pantalla. Listo. Ahora pregunto, ¿de cuál tipo de diagonales estoy hablando en este problema? Diagonales totales. Diagonales totales. Correcto, diagonales totales. A ver, vamos a ver aquí. Correcto, diagonales totales. Correcto, Katia. Correcto, Anaí. Correcto, Milagros. Correcto, Anaika. Muy bien, hasta ahí. Ok. María Fernanda. Ok, Juliet. Ok. Ok. Correcto, Laura. Muy bien. Totales. Siempre es por defecto, ¿ok? Cuando me pregunten las diagonales así a secas, diagonales, son diagonales totales. Para que me pregunten las diagonales trazadas, el número de diagonales trazadas desde un vértice, me tienen que decir con todas sus palabras, ¿ok? Con todas sus letras. Si no, no es eso, ¿ok? Entonces, por defecto, si solamente se habla de diagonales, son las diagonales totales. Ahora sí vamos a, como ya sabemos de qué estamos hablando, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Dice, si el número de lados de un polígono regular aumenta en 1, el número de diagonales aumenta en 10. Primero entonces vamos a hablar de n, que sea n el número de lados de un polígono, ¿ok? Para n lados, el número de diagonales va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Se acuerdan? A ver, si no se recuerdan, vamos a pensar. N menos 3 es el número de diagonales que puedo trazar desde un vértice. ¿Recuerdan? Necesito que se lo imaginen. Necesito el gráfico. ¿Recuerdan el gráfico de hace dos clases? Sí, profe. De la clase pasada. Hay un gráfico. Es más, lo voy a regresar. Es que, chicos, ustedes necesitan información y si las fórmulas entran a su cerebro como fórmulas, va a ser un poco más difícil. Ustedes necesitan relacionar una fórmula con un gráfico, algo que les ayude, ¿ok? Son una de las tácticas que se usa para que ustedes se aprendan bien la fórmula. El número de diagonales trazados de un vértice, por ejemplo, en este tiene 8 lados y hay 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Por qué? Porque de aquí no puedo ir aquí mismo. De aquí no puedo ir acá, porque ya sería un lado, y de aquí tampoco puedo ir acá. O sea, le tengo que quitar 3. Y habíamos dicho lo siguiente, que cuando completábamos todos de esa misma forma, cuando completábamos a todos de esa misma forma, se iba a duplicar, ¿correcto? Por ejemplo, yo hago el de acá, y ya estoy agarrando este de aquí, que le correspondía al primero. Si agarro de este vértice, ya estoy agarrando algunos. Y si agarro de este vértice, agarro otro. Y así voy armando la telaraña y los que pertenecen a uno, pertenecen al otro. Y se van a duplicar, Entonces, cuando yo haga
el n menos 3 por n, o sea, ¿por qué? Porque son n menos 3 trazados de un vértice y son n vértices, ¿ok? Si hago el n menos 3 por el n, lo voy a tener duplicado. Entonces, por eso lo tengo que dividir entre 2, ¿ok? Ahí está. El n por n menos 3, digamos, son todas las rayitas, pero ahí van a estar duplicadas. Lo divido entre 2. Entonces, para n más 1 lados, ya no va a ser n, por eso he puesto con verdecito. Ahora va a ser n más 1. N más 1 por n más 1 menos 3. Tal como uso la fórmula, no estoy haciendo absolutamente nada. Estoy reemplazando en vez de el n más 1. ¿Ok? Y para n más 1, ¿qué dice? Su número de diagonales aumenta en 10. Ah, o sea que esto va a tener 10 unidades más que... Por ejemplo, si este tiene 10, este tendrá 20. Si acá sale 40, acá sale 50, porque su número de diagonales aumenta en 10. Si acá sale 80, acá saldrá 90. Si acá sale 90, acá saldrá 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Si los resto, me va a salir 10. Eso es lo que quiere decir. Si los resto, me va a salir 10. Aumenta en 10, entonces si yo los resto, me va a salir 10. Profe, no me gustan las fracciones, no me gustan las fracciones. No hay problema. Como abajo tiene entre 2 y abajo tiene entre 2, multiplico todo esto por 2 para eliminar la fracción. Multiplico a este por 2 y si multiplico a todos por 2, no hay problema. Entonces multiplicamos por 2 y me queda. A ver. Acá solamente... Ah, ok. Antes de multiplicar, he hecho la multiplicación arriba. ¿Ya? Arriba. N más 1 por n más 1, n más 1 al cuadrado. N más 1 por menos 3, menos 3, n más 1. O sea, he desarrollado esta multiplicación. Esto por esto y esto por esto. Igual acá. N por n, n al cuadrado, n por menos 3, menos 3n. Ojo, me estoy olvidando por ahora de este signo. Este signo todavía no lo toco. Estoy con esto de acá. Este signo va a tocar a todo luego. N por n, n cuadrado, n por 3n, 3n, pero negativo. Y todo Teacher, entre cuadrados. Sí, dime. ¿se podría poner a todos bajo una misma fracción? Porque son homogéneos. Correcto, sí, pero como les dije, me ahorro un paso multiplicando por 2 y ya no tengo el problema. O sea, multiplico por 2 acá, multiplico por 2 acá y multiplico por 2 acá. Entonces multiplicando eso, ojo, multiplicando así por 2, me olvido del 2 que está abajo. A ver, acá ya no estoy, lo he hecho lo mismo para seguir la secuencia. Es exactamente lo mismo. Ok. Mejor dicho, he copiado esto para seguir más abajo. N más 1 al cuadrado menos 3n más 1, ya se fue el 2, igual a 20. ¿Por qué 20? Ah, es que multipliqué por 2. Para que se vaya este 2, tengo que multiplicar por 2 a él, tengo que multiplicar por 2 a él, y a él también lo tendría que multiplicar por 2 para que se mantenga la igualdad. Ok, ahora ya tengo esto que está más sencillo. Y solamente tenemos que recurrir, ¿se acuerdan de esto? N más 1 al cuadrado, acá es igual, el cuadrado del N primero cuadrado más más 2n más 1 más. 1. Ok, N correcto. cuadrado más 2n. Claro, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En este caso, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Menos 3n, menos 3n. Menos 3 por más 1, menos 3. Ya lo tenemos todo. El primer término ya está casi listo. Lo dejo ahí, todavía no lo toco. Y el segundo término, menos el menos. Acá, n al cuadrado, menos n al cuadrado. Menos menos me da más 3n. Igual a 20. Listo. Ahora, simplemente ordenamos. Vamos a ponerlo arriba porque no me alcanzó espacio. A ver. Voy a copiar exactamente lo mismo para que no estén mirando arriba y abajo. Ahí está. Lo que está acá abajo está arriba. ¿Listo? Ya está. Ahora ordenamos. Acá tengo n al cuadrado con este menos n al cuadrado. ¡Qué chévere se va, profe! Porque me estaba mareando ese n al cuadrado. Ok, se fue. Y acá tengo 3n menos n, 2n y el menos 2. Solamente me quedó el 2n menos 2. ¿Y de dónde salió el 2n? El 3n menos n. ¿Ok? ¿Y de dónde salió el menos 2? De este menos 2. Listo. Igual, esto es igual a 20. Por lo tanto,
Este menos 2 pasa sumando, nos vale 22, y por lo tanto lo dividimos, y me 11. sale que vale 11. El polígono tiene 11 lados. ¿Cómo se llama el polígono? Un punto lo que me digas. Pregunta de simulacro. ¿Cómo se llama el polígono? Rodrigo, voy a poner el chat, En Anota. decágono. En decágono. Ok, muy bien, ok. Milagros, María Fernanda, muy bien. Ok, listo, muy bien. Entonces continuamos. Ok, muy bien, Julia, Sebastián, Angie, perfecto, Naika, perfecto. No se vayan a olvidar, ¿ah? Por algo le dije simulacro, por algo. Ok, Camila, Nay, perfecto, perfecto. Ok. Sai, muy bien. Katia, muy bien. Ok. Vamos, siguiente. Los números de lados de dos polígonos regulares están en la relación de 2 a 5. ¡Ajá! Interesante, está en la relación de 2 a 5. Si la diferencia de la suma de los ángulos internos de ambos polígonos es 2160 grados, indicar el nombre del polígono con menor número de lados. A ver. He leído, más o menos he entendido algo, pero he leído solamente para ubicarme de qué consiste el problema. Me están hablando de la suma de los ángulos internos, ¿no? Ok, y me hablan de dos polígonos. Ok, ahora vamos a plantear. Recién vamos a plantear. ¿Listo? Dice que los números de los lados de los polígonos regulares están en relación de 2 a 5. A ver, la forma más sencilla, cada vez que me hablen que dos números están en la relación de 2 a 3, de 2 a 5, de 7 a 9, van a poner 7K, 9K, ¿ok? Así de fácil. Entonces, lo igualan directamente, ¿ok? ¿Listo? Ok. Pensé que le he puesto algo. Ok, entonces, como dice, el número de lados de un polígono regular está en la relación de 2 a 5, yo puedo decir lo siguiente, que un polígono, o sea, el número de lados de un polígono es 2K y el número de lados del segundo polígono es 5K. Chicos, no se vayan a olvidar, cada vez que me digan el número de lados o lo que sea, están en la relación de 2 a 5. Entonces en su mente ya está, uno es 2K y el otro es 5K. ¿Listo? Entonces el N1, el número de lados de un polígono será 2K y el número de lados del otro polígono será 5K. Listo. Hasta ahí se entendió, Esta es la parte más difícil, entre comillas, la más difícil que me va a simplificar el problema totalmente. Ok, ya está. Ok, Elena, perfecto. Ok, Katia. Ok, Piero. Muy bien, Milagros. Ok, muy bien, seguimos entonces. La suma de los ángulos internos. ¿Por qué de ángulos internos? Porque me dice... pues me están hablando de la diferencia, sí, pero me están hablando de la diferencia de la suma de los ángulos internos. O sea, me están hablando de la resta entre la suma de los ángulos internos de ambos. O sea, tengo que hallar primero los ángulos internos de N1, la suma de los ángulos internos de N1 y la suma de los ángulos internos de N2. Y luego lo voy a restar. ¿Ok? Y esa resta es 2160. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Entonces la suma de los ángulos internos de N1 será 180 por N1 menos 2. Esa es la fórmula, ¿se acuerdan? O sea, 180 por el número de triángulos que puedo formar dentro de ese polígono. O sea, N menos 2. Y la suma de los ángulos internos de N2 también va a ser la misma fórmula, 180 por N2 menos 2. Yo no sé cuánto vale N1, yo no sé cuánto vale N2, pero lo que sí sé es que N1 es 2K y N2 es 5K. Ok, entonces en vez de poner N1, voy a poner 2K, y en vez de poner N2, le voy a poner 5K. Ya está. Entonces vamos a regresar. Obviamente, cuando regresemos, ¿quién va a ser más grande? ¿El primero
o el segundo. Eso también tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Siempre cuando haya una resta, van a restar siempre el más grande contra el más pequeño. En geometría, en trigonometría, ¿ok? Siempre va a ser así. El segundo. El segundo es más grande, correcto, 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 Julia, correcto, Milagros, correcto, Katia, perfecto, María Fernanda. Ok, perfecto. El segundo, muy bien, Gabriel, perfecto, perfecto. Ojo, exacto. No necesariamente voy a restar el primero, ya te leí la mente, ya te leí la mente. No necesariamente una resta significa restar el primero con el segundo, no. ¿Ok? Como solo me dice la diferencia, hago el segundo con el primero, porque el segundo es más grande que el primero. Porque si hago al revés, me va a salir con signo negativo esta resta. ¿Ya? Ok, entonces hacemos la resta. 180 por 5K menos 2, que es el segundo, y le voy a restar 180 por 2K menos 2. Y eso me tiene que salir 2160. Ya está planteado totalmente el problema, ya está planteado. Y hay que hallar K. Sobre no me pide K, pero yo quiero hallar K porque ese es lo que me va a dar la solución para hallar el N1 y el N2. Okay. Seguramente, obviamente, escúchenme, una cosita acá, cuando tengan algo así, profesor, tengo que multiplicar 180 por 5K y después por 2, después 180 por 2, y luego, y acá después, miren, lo lógico, tienen que usar la lógica. Lo lógico es que este número, dentro de sus factores de este número, debe estar el 180. O sea que este 2160, miren, tienen que usar la lógica. En matemáticas, prácticamente esto se repite mucho. En RM, sobre todo en RM. Parece un cálculo muy largo, muy grande, pero tienen que pensar en lo siguiente, que esto es como si fuera 180 por algo, y tienen que hallar ese algo para que se vaya el 180, ¿ok? Ya. En este caso simplemente voy a factorizar el 180, ¿ok? Ya les di una forma, voy a factorizar el 180, ¿ok? 180 que multiplica esto, y menos esto, ahí está. 5K menos 2, menos 2K menos 2. Y ahora el 180 pasa a dividir, como les dije, ¿no? Como les dije. Esto va a ser 12. algo. Correcto, y esto es 12. 5K menos 2K menos 2 más 2. En realidad solamente sale 5K menos 2K. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea, sale 3K nada K más. vale 4. 3K igual a 12, K vale 4. Y si K vale 4, ya sabemos cuánto vale N1 y ya sabemos cuánto vale 2. Como me preguntan el menor número de lados, el nombre del polígono que tiene menor número de lados, me están preguntando cómo se llama este polígono. Polígono de lados, el menor, 8. 8 lados. Ok, entonces, ¿cómo se llama ese polígono? Octágono. Un octágono, o un octógono. Octágono. Ok, Octógono. muy bien, chicos, muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Octágono. Ok, Sí, perfecto, profe. Katia, perfecto, María Fernanda. Ok, muy bien, chicos, excelente.